Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir y gracias a Nakama siempre, que Nakama es nuestra casa aquí en Chueca y nos encanta estar en esta librería y siempre nos acoge como en casa. Ya, Así estoy que súper feliz hoy porque con Ana íbamos a montar no sé qué, pasó no sé cuál. Íbamos a Es tal, verdad. llega el COVID. Luego no sé qué, no se pueden hacer eventos. Y era como, hija, de Bueno. verdad, no se Ya era para hora, la ¿no? vida, no se para. por fin, Y hoy es la venganza. por fin estamos aquí en Nakama con Ana Por y fin. todo. Así que nada, bueno, yo os cuento, yo soy Marta de Ediciones Torremozas y por si todavía alguien no lo sabe, que se ha dicho en todas partes, este año cumplimos 40 años de existencia de la editorial. Estamos en celebración. 40 años editando literatura escrita por mujeres, que no creo que no está mal. Y bueno, de los 40 años prácticamente todos está Ana, porque Sí. el libro que vamos a presentar, Yesterday, que es una reedición aumentada, es un libro que editamos, he traído la primera edición en 1988. O sea que Ana es de la casa ya... Sí, pero no solamente por el libro, fíjate todos los años que costó en el catálogo, sino también porque he estado participando en cosas que hace la editorial, que no solamente publica libros de autoras reconocidas, sino también de personas emergentes, chicos y chicas, Sí. en el premio Gloria Fuerte, que yo estoy de jurado. Entonces, bueno, desde que se instituyó el premio, yo estoy ahí. Desde el primer premio, el número 1, está Ana de jurado, Sí. y la verdad es que en ese premio se han premiado a gente, es hasta 25 años, el premio Gloria Fuertes, y se ha premiado, ese es para chicos y chicas, una gente maravillosa que luego han seguido haciendo cosas, sí, ¿verdad? eso es para estar orgulloso, porque muchos de ellos es el primer libro que publicaba. Y el constatar que no te has equivocado, que esa intuición que Sí. te daba el libro, ¿no? Que de alguna manera te Claro. daba ese pálpito, pues se ha cumplido. Hombre, es que es muy interesante, bueno, y muy satisfactorio, la verdad, cuando das un premio y de repente ves que ese premiado sigue publicando, sigue haciendo una trayectoria, sigue editando muchísimo, y de repente dices, mira, y a lo mejor te ha Claro. premiado su primer libro y de repente ha salido, ¡guau! Sí, sí. Y dices, mira, pues qué bien, qué ilusión. No, de verdad Qué bien, que eso, qué bien. yo me siento muy orgullosa de eso. Sí, es verdad. Así que bueno, pues Ana ya pues es de la casa, es Torremozas, es chica Torremozas como con todas las de la ley. Y bueno, pues bueno, aquí fíjate, se puede ver también la evolución. Claro, en 40 años las ediciones La pues evolución gráfica. también cambian mucho, ¿no? Esta era la señora del abanico, que fue el emblema de la colección Torremozas durante muchos años hasta que cambiamos. Claro, no puedes tener 40 años las mismas ilustraciones porque entonces ya tienes que modernizarte y ir cambiando, ¿no? Entonces, bueno, pues este libro de Yesterday, cuando lo publicamos, tenía 5, que ahora nos explicarás por qué 5 y qué simbología tiene eso. Tenía 5 poemas de los 3 poemarios que había publicado Ana hasta entonces, y luego 5 dispersos y 5 que habías publicado en revistas, Sí. y entonces tenía esa trayectoria. Bueno, lo del 5 es que también era el número 50, ¿verdad? de la colección. Entonces, como a mí me gusta que las cosas tengan que ver, por lo que sea, porque me da mucha rabia las arbitrariedades. No es que me dé rabia, me desconciertan y a veces me angustian incluso. No en este caso, pero en general, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues para darle un sentido, pues empecé a coger 5 de cada cosa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora también he cogido 5 hasta hacer que fueran 50 poemas. Claro. Claro, Porque toda la selección. Porque lo que hemos hecho ha sido la reedición, hemos incluido también 5 poemas de los libros que publicó después, claro, porque tenía, claro, después desde el 88 hasta ahora. Yo puse Yesterday porque después de Devocionario yo quería cambiar de chip. Yo veía que eso me era muy fácil hacer y caía en la tentación de estar repitiendo ya la fórmula y ver que eso me funcionaba y seguir con lo mismo. Y digo, bueno, no, se acabó. Y para eso le puse Yesterday. Uh-huh. No solamente porque los Beatles a mí me gustaban, sino claro. por eso también. Pero la cuestión es que empecé a escribir otras cosas
Y así también me fui ejercitando en la escritura de otra manera, porque al cambiar de formato, por así decirlo, al cambiar de sentido de lo que estaba haciendo, pues también te cambia todo lo demás. Y de hecho no volví a publicar poesía hasta el 95, hasta que hice Punto Umbrío. O sea que pasó desde el 88 hasta el 95, sí, sí, pasó mucho tiempo. Desde el último poemario fue en el 85, aparte de... Claro, porque esto fue una recopilación. ¿Y esos 10 años por qué? Claro. O sea, ¿por qué porque te no me llevó salía. 10 años? Ah. No, porque mira, en todo ese tiempo escribí novelas, escribí una ópera, escribí muchas cosas. Sí. Es que, claro, la gente se cree que nada más que escribo poesía y eso a mí me fascina, porque escriba lo que escriba. Por ejemplo, en las novelas se venden muchísimo más que en la poesía, evidentemente. Primero porque tiene una tirada y una difusión más grande. Yo había ganado entonces en el 91 el primero Sonrisa Vertical, que aquello fue claro, un bombazo en el sentido que pues, sí, no ya había sido antes las edades de Lulú, el mío no tuvo eso, pero sí es verdad que tener ese premio pues es claro, una cobertura mediática y todo muy importante, pero la gente sigue considerándome dentro del mundo de la pues poesía. Sí, es que eso lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que a pesar de toda la narrativa, porque has publicado Sí. además muchos relatos, y fíjate, infantil incluso, claro. Que muchas veces el infantil a veces tiene más eco, en algunas autoras tiene más eco que sí, que y de hecho yo vendo muchísimo. Pero Ana Rossetti es poeta. Ana Rossetti es poeta, haga lo encima que, de todo. haga lo que haga. Y yo te digo, claro, el infantil también tiene mucha difusión, porque yo tengo muchísimas, las ediciones de infantil, y es que no las puedes ni contar, porque, a ver, yo tengo unos cuentos, ¿no? que salieron, los que salieron en el 96, pues esos cuentos tuvieron mucha difusión en esa colección. Ahora han cambiado de colección y siguen teniendo, sí. Lo del baúl lleno de eso, dinosaurios, sí, y también las obras, esas obritas de teatro, y también... Y claro, también es verdad que los críos te leen y no saben qué están leyendo. Es muy raro, ¿no? Eso de que tú recuerdes, porque aquí estoy viendo a Annie Blyton, entonces eso sí es verdad que no sonaba, ¿no? Quién era Annie Blyton o algo así, pero normalmente no sabemos quiénes son los autores de infantil. Pero claro, van pasando los años y de repente voy a leer con un poeta y ese se me queda mirando y dice, yo tenía un libro cuando yo era chico. Y eso es muy divertido porque claro, ya ellos crecen. Claro. Y ya, y de repente... Y se dan cuenta ahora que el libro que leían es de la poeta Ana Rossetti. Y lo bueno que es poeta también. Entonces eso está muy bien. Qué bueno. Pero también, perdón, eso también puede ser, o sea, académicamente también se te estudia como poeta sobre todo. O sea, yo te he estudiado en la universidad, vamos. No. Sí, no, en la universidad se me... Mucho, además, sí. No sé, en otras, yo estuve en la UNED y en la UNED eres, vamos, la mejor de... Sí. O sea... No, pero si no hace falta que me lo diga porque veo las pruebas, ¿no? Claro. A las pruebas me remito. Y no, a mí eso en realidad me da mucha satisfacción. Porque parece que la poesía, que no le importa a nadie o no le interesa a nadie, pero pues bueno, pues por lo visto lo mío sí, algunas personas sí toman nota. Y eso, ¿sabes? Que llama la atención en ese sentido. Porque yo con muy pocos libros de poemas, y sí es verdad que estoy en un sitio que no me puedo quejar. Claro, pero realmente, o sea, poemarios redondos tienes 6. Claro, por eso te digo. Sí, luego tienes antología, la obra completa. Creo que hay montones de gente ¿sí? que tiene una reata de libros y encima no sé cuántos premios y no sé cuántos, no tanto como yo, pero sin embargo hay gente que sí me recuerda, también porque me ha estudiado. Claro, y bueno, a veces es lo que uno consigue poéticamente, ¿no? O sea, yo creo que tú al final rompiste ahí y fuiste... Yo lo que sé, lo que me tranquiliza, que si la gente que la gente que me recuerda porque me ha estudiado no ha sido por mal, no ha sido que tiene yo que estudiar a esta mujer y qué rollos me largaban, ¿no? Sino que la gente se me acerca y me dice que se acuerda, pero fíjate, en Barcelona, una chica de Chile que
había estado estudiando devocionario, fíjate. Entonces eso es muy curioso. Sí, porque no ocurre con otras poetas, no voy a decir nombres, pero poetas actuales, vivas y tal. Yo no lo sé, vamos, yo cuento mi experiencia, tú... y mi experiencia es muy satisfactoria, eso es verdad, y a mí la poesía me ha dado una cosa muy, 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 no solamente bonita, ¿no? Que lo son, no solamente bonitas, sino muchas reafirmaciones de mí misma, que muchas veces uno dice, ¿y uno para qué hace esto? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué? Y de repente hay alguien que se cruza en tu camino y te da una razón para decir, bueno, le servía a alguien, ¿no? Claro. O para esa persona fue importante lo que yo había hecho. Fíjate, pues bueno, pues como hablábamos de Yesterday, la primera parte, o sea, lo que fue Yesterday eran los 3 primeros poemarios y luego poemas dispersos. Y entonces en esta edición, que fue, bueno, ya es la quinta, porque de este libro se hicieron 4 ediciones de entonces, que entonces las ediciones eran muy, muy grandes, de muchos libros. Antes compensaba, claro, sí. Ahora puedes hacer una hasta de 50. Claro, pero en aquella época es que lo mínimo eran 500 ejemplares la primera edición, porque se editaba de otra manera, eran offset y tenías que hacer esto. Entonces, 4 ediciones en aquel momento de este libro era un rotundo éxito. Sí, no, la verdad que mis libros han tenido muchas ediciones. Sí. La verdad. Y entonces en lo que hemos hecho de ampliar en esta edición, lo ha llamado Ana, From Now On, y entonces a partir de esta segunda parte, que es la añadida, la que no está aquí, son los otros 3 poemarios que publicó después y también poemas dispersos. Entonces yo te quería preguntar, porque hay en el libro, bueno, aquí ves la trayectoria absoluta de Ana desde el principio hasta el final, porque coge todos los poemarios y los sueltos. Muchos de los poemas que publicas en revistas, en libros sueltos, y entonces yo quería preguntarte si tú concibes el libro, cuando lo vas a publicar, como libro en una unidad ya desde el principio. Por eso muchos de los que están, bueno, todos los que están en Yesterday, que no pertenecen al libro, pertenecen a Yesterday, no están en ninguna otra parte. Y los otros que he añadido en la otra parte también van a estar en esa parte, porque no tengo donde no me encaja. Entonces tus libros son, o sea, redondos, o sea, tú concibes. Yo te digo que a mí me gusta que todo tenga que ver. El equilibrio. Claro. Porque mira, el primer poema de la segunda parte es el equilibrio. O sea que tú ya en la segunda parte ya has alcanzado el equilibrio. Claro, ya eso es como una declaración de principio. No, de verdad, a mí me altera mucho la conciencia cuando veo que las cosas no encajan de ninguna manera. Pero eso me ha pasado desde bien pequeña y no tiene que ver solamente con las palabras, porque le estaba comentando, me hicieron una entrevista con eso de lo de las palabras y a mí me angustiaba mucho el que dijésemos, y además como afirmación, desde luego. Porque ¿qué quiere decir? Desde y luego. Y porque eso es una afirmación, vamos, eso me ponía muy nerviosa. Porque de ver que decíamos cosas que lo que decíamos no era lo que queríamos decir. Y luego cuando me enteré que éramos nosotros los que girábamos alrededor del sol, porque decíamos que sale el sol y que se pone el sol y que la gente no se da cuenta, yo me ponía muy nerviosa. ¿Y eso lo has superado ya? No, eso sí, vamos, del sol, pero ya, bueno, ya lo dejo, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero hay otras cosas que... Porque también vienen cosas nuevas que son para mí incongruencias hasta que no las asimilo. Pero mira, las tienes que encajar. Mira, una cosa, a mí me costó trabajo entender la Semana Santa de mi pueblo, pero claro, me fui a Cádiz y ya otra vez no entendía. Y luego para colmo, Javier Lostales me llevó a Málaga para que yo radiara la Semana Santa de Málaga. Y yo hacía verdaderos esfuerzos para que nadie me notara que yo estaba completamente, claro, flipando de lo que estaba viendo ahí. O sea, que cada uno tiene... porque es una cosa tan surrealista. Vamos a ver. Si Jesucristo está crucificado, ¿cómo sale después en la oración del huerto? Entonces yo decía, la gente no ve el Vía Crucis, la gente no... Yo
me angustiaba Es mucho. que hay cosas que no encajan en todo No, eso, ¿eh? no, No encajan de muchas, ninguna manera. muchas cosas que no. Y ya te digo, cuando ya logro entender de una parte, me voy al otro y ya otra vez tengo que volver a ajustar los datos. Pero hablando, ya que estás hablando de la Semana Santa, en tu poesía tienes siempre muchísima simbología católica, también clásica, en las ciudades también tienes el libro que acabas de publicar de las ciudades, Sí. pero tienes mucha simbología, pues es como rosa mística, Eso son las letanías. las letanías, por eso que tienes muchos Mira, estos temas en la mayoría de tus libros. en la mayoría de mis libros con porque todos. forma parte de mi imaginario. Y además porque, claro, tiene muchos símbolos que también los he tenido que trabajar, porque mira, yo estaba en un hospital cuando tenía 11 años y la orden que regía aquello se llamaba Salus Infirmorum Regina Angelorum, y eso a mí me producía también angustia, porque no es así, porque Salus Infirmorum Refugio Peccatorum, Consolatris Afflictorum, Regina Angelorum. Entonces, ¿por qué se saltaba en eso? ¿Por qué se llamaba eso así? Y entonces yo me iba al rosario, cuando estaba rezando el rosario, cuando estaban diciendo las letanías, yo las miraba para ver si caían en la cuenta que estaban en un error. Y no caían. Y no caían. Ellos seguían llamándose Salus Infirmorum, Regina Angelorum, y se olvidaban de lo que estaba por medio. O sea que, por eso te digo, yo he rayado con mucha gente. Se veo ya. Sí, que no, que las cosas están todas muy... Continuamente. Pues, y luego, bueno, voy a mencionar los 6 poemarios y también un poco los años para que se vean, que los tengo aquí, que Punto Umbrío, o sea, los devaneos de Erato fue el primero en 1980, Indicios Vehementes en 1985 y Devocionario en 1985. O sea, los 3 poemarios fueron muy seguidos. Sí, porque además incluso los indicios y el devocionario lo hice casi a la vez. Incluso, bueno, hice la plaqueta esa de Dioscuros, hice otras muchas cosas, pero casi a la vez. Y claro, lo que pasa es que unas cosas pegaban para una cosa y otra cosa pegaba para la otra. Y luego tienes ese salto de 10 años, publicas Punto Umbrío en 1995 y luego el siguiente libro, Llenar tu nombre, en el 2008. O sea, ya también tienes ahí un salto mucho, sí. O sea, ya ha sido como muy... De todas formas, yo sí que veo en Yesterday, hay una diferencia grande del Yesterday de los primeros a luego la cosa esta Frobón. Sí, claro, pero es que mira, una de las cosas es que yo ya me olvido completamente de lo que eran los endecasílabos, de lo que eran los alejandrinos, y empiezo a hacer poesía en prosa. Y empiezo a hacer poesía en prosa, que ahora viene estupendamente con los libros estos digitales, porque no se te descompone el poema. Claro, ahora viene estupendamente escribir así. Sí. Pero yo eso no lo sabía, claro, en el 95 yo no lo sabía. Entonces empiezo a escribir poemas en prosa. Ya no tiene tanta importancia como puede tener en el devocionario o en todos los demás los títulos con la cosa esta, con la cita, no, o sea, desde luego el Punto Umbrío no tiene ni siquiera título los poemas. Y los otros poemas de otros poemarios, los títulos que tienen son muy escuetos, sobre todo de Llenar tu nombre. Sí. O sea, tienes ahí un cambio ya. Sí, no, claro, es que pasaron eso. Y quizá por eso pasó tantos años, porque tú ya estabas ahí como. Claro, yo estaba ya en otro. Estabas ya rumiando otras cosas. Yo ya estaba en otro plan. Además, bueno, no solamente porque ya uno tiene otra vida, tiene otras circunstancias, sino que también históricamente no son los mismos los años 80 que los años 90, los 95. También te pasan cosas, pero además lees otras cosas, que eso también influye, claro. Te da tiempo a reajustar muchas ideas que tú tienes, a cuestionarte las que tenías y todo eso. Claro. En Llenar tu nombre, que hablas muchísimo, bueno, es sobre todo sobre la poesía y la palabra. Es una poética, en realidad. Tienes aquí, mira, es que ha habido varias cosas que me han gustado mucho. La poesía es un vendaval de aire puro en nuestras existencias irrespirables. Eso me gusta. Sí, bueno, me salió muy bien. Sí, eso es el equilibrio. Porque ese poema yo lo hice también pensando en esas dudas que te entran de
¿esto para qué sirve? Las cosas que están pasando y nosotros aquí, ¿sabes? Haciendo... Pero es verdad que lo que decía Dostoyevsky, solo la belleza nos puede salvar de la desesperación. Y cuando tú estás muy mal, si encuentras un rayito de algo, para eso lo pongo también en otro poema, no está aquí, está en Llenar tu nombre, el tirar de ese hilito, ¿no? De esa... No, ya digo ya ni siquiera esperanza, de un atisbo de lo que puede ser la esperanza, eso te da un empujón para poder esperar al día de mañana a ver si va a cambiar. Hay una obra de teatro de Casona. Casona tiene un teatro muy poético, y cuando digo poético es que no dice cosas bonitas, sino que también las dice, sino que la estructura es poética. Entonces, una de ellas es de son 2 o 3 obras de teatro en que los personajes son los mismos, pero las situaciones son diferentes. Y entonces, como una asociación que se encargan de hacer felices a la gente de alguna otra manera, yo qué sé, de cambiar el mundo de alguna forma. Y entonces, una de las cosas que hacen es que se dan cuenta que una chica se va a suicidar. Y lo que hacen es que le arrojan por la ventana un ramo de flores y pone mañana. Entonces, claro, ella se queda con esa cosa. Bueno, yo no sé en realidad si eso puede detener a nadie, pero como símbolo está muy bien. Porque si tú esperas que algo te va a pasar al día siguiente, ya tienes un motivo, ¿no? Para esperarte y no tirar por la vía de en medio. Pero fíjate que es que había yo tomado nota de otro verso tuyo, que es justo lo que estás diciendo. Atrévete a cambiar la estructura del mundo, y donde dices temor, di esperanza. Sí, eso es de Deudas contraídas. Deudas contraídas es un libro muy duro. En realidad empecé a hacerlo en el 2006 y me paré porque se me metió por medio el Llenar tu nombre. Y la cuestión es que luego me costó trabajo otra vez retomarlo. Y bueno, se llama Deudas contraídas porque yo siempre he estado muy atenta o muy involucrada con determinados asuntos que nos conciernen a todo el mundo y que tenemos que hacer algo para poderlo solucionar, poderlo arreglar o lo que sea, ¿no? Pero eso nunca había entrado en mi poesía, porque no encontraba la manera de hablar sobre eso. Porque yo quería no disfrazarlo con alegorías, ni con metáforas, ni con nada, que se supiera bien de lo que yo estaba hablando, lo que yo estaba proponiendo, pero por otro lado quería que fuera poesía, que no fuera un panfleto. Y incluso, pues, claro, a ver, a mí eso me hace mucha gracia. A nadie le importa la poesía, nadie lee poesía, nadie no sé qué, pero nada más que pasa algo, pasa una guerra. Y ya todos los poetas tienen que estar escribiendo sobre la guerra porque van a hacer un libro sobre la guerra. Hay un terremoto, todo el mundo habla del terremoto, pero bueno, no decimos que no le importa a nadie la poesía, dejadnos en paz. O bueno, me están llamando para todas esas cosas, pero yo nunca he podido escribir sobre eso, y sobre todo en ese momento. Pero una vez me llama de una, fijaos, de una revista ay, ¿cómo se llama esto? De peritos aparejadores. Lo que pasa es que ahora se llaman de otra manera. Bueno, pues pero lo que yo toda mi vida he sido de peritos aparejadores, para que él escribiera un artículo sobre una ciudad. Y en ese momento es cuando pienso en Bagdad, que ya había pasado, pero no solamente pienso en Bagdad, sino pienso que todas las historias infantiles que había escuchado yo en mi casa, porque mi madre y toda su familia estaba en Madrid cuando Madrid fue bombardeada, pasaron toda la guerra aquí, y entonces lo que cuento es la historia de lo que hablo de una ciudad bombardeada, y estoy hablando de términos arquitectónicos y tal, pero arrasada por un bombardeo. Y entonces me di cuenta que lo que he escrito es un poema. Y ese fue uno de los primeros que poco a poco me fui dando cuenta que por ahí podía ir la cosa para escribir un nuevo poemario, y ese fue Deudas contraídas. ¿Que se puede considerar poesía social? Sí, por lo menos cívica o por lo menos comprometida en ese sentido. Y esto, lo de Atrévete a cambiar la estructura del mundo,
es porque, Dios mío, como todo lo que estoy contando son fechorías, cosas malas que nos pasan. Yo, cuando estoy haciendo la lectura de ese libro, siempre estoy deseando llegar al final para leer este poema, porque realmente el poemario, por muy duro que sea, pero la última palabra del libro es bondad. Entonces pienso que eso lo deberíamos tener más presente. O sea que te alivia un poco el final del poema. Claro, por eso, del poemario, porque claro, sí, vas con porque, la angustia. claro, exactamente. Entonces, es verdad que las cosas a lo mejor no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la actitud que tenemos ante las cosas. Y no pensar tanto en las cosas lo que nos hacen las cosas, sino lo que podemos hacer nosotros con esas cosas que caen sobre nosotros. Y bueno, pues un trabajo que tenemos todo el mundo pendiente, claro, y que no siempre lo podemos manejar, pero que sí es verdad que se tiene que intentar y que se tiene que hacer. Y entonces está aquí el poema. Léelo. No, el final, porque ese cambio que digo, ¿no? El cambio porque dice... Léelo. ¿Vale? Bueno. Ay, espérate que esto no es que, claro, estoy buscando el último y el último no es ese. Aquí. Es que además hay una cosa que yo he observado, y eso se ve mucho en las obras de ciencia ficción. No hay nada que pensemos que luego no se cumpla. O sea, nosotros estamos haciendo ahora lo que en la mitología decían que hacían los dioses. Total. Nos comunicamos a distancia, hemos simultáneamente. Tenemos más ojos que tenía algo, porque vemos todo, estamos completamente vigilados. O sea, todo es la fantasía, entonces hay que tener mucho cuidado. Me da mucho miedo lo que estás diciendo. Pero que es la pura Da verdad. mucho miedo. Es la pura verdad. Mira, yo cuando leí esto de 1984, yo me creía que era un horror, eso está vigilado, y ahora lo están filmando, ahora mismo lo están filmando, y ahora me parece lo más natural del mundo. Y no te puedes imaginar lo mal que yo me sentí en ese momento, cuando yo estaba leyendo lo del Gran Hermano y todo lo demás, y ahora lo estamos aceptando con toda naturalidad. Entonces, todas las cosas que están en la mente humana, que es posible. Total. Eso. Atrévete y sucederá. Imagina la oscuridad. El horror dispara sus minutos a la velocidad de la metralla. Las sirenas crecen como aullidos de chacales. Los gemidos retumban entre los escombros, clavan sus esquirlas. Imagina tus lágrimas como bayonetas, desahuciadas de todo consuelo, de toda piedad. Refugios rebosando de miedo, temblando de miedo, mientras los cadáveres elevan sus montañas, mientras que los bombarderos gotean constelaciones en las aceras. Imagina el aire entrándote, invadiéndote de muerte. Se pulverizan árboles y bibliotecas, se desgarran cuerpos y muros, se mutilan recuerdos y palabras, se siembran minas, terrores y esqueletos de pájaros. Imagina la orfandad de las cosas, el llanto de las cosas. Imagina cómo los héroes se envuelven en capas escarlatas, cómo los verdugos despliegan alfombras escarlatas, cómo las víctimas se ahogan en manantiales escarlatas y cómo el espanto, la venganza y el odio ganan batallas en tu corazón sobrecogido. Estás en medio del recinto inexpugnable del pánico y eres tú quien orquesta los crímenes, porque has sido tú que eres capaz de imaginar, de sentir todo lo que imaginas, de fabricar todo lo que sientes, de construir realidades con los sueños, quien ha dado vida al horror. Por eso, atrévete a cambiar la estructura del mundo. Y donde dices temor, di esperanza, porque las lágrimas también son de alegría, porque la sangre también es nacimiento, porque la belleza también es sobrecogedora y el amor un potente estallido. Por eso, atrévete, apacigua tu mente, ilumina tus ojos, imagina justicia, imagina consuelo, imagina bondad. Es sobrecogedor.
Bueno, como veis, esto no tiene nada que ver con el chico Wrangler. Claro, pero es que esto también hay que decirlo. Sí. Sí, sí. Hombre, pero es que no te podías quedar siempre en los 80. No, claro que tú no. es verdad que tu poesía en los 80 fue una revolución en la poesía y rompiste con un montón de moldes y todo, Sí. pero... No, claro, y aparte que además hoy día no tiene sentido el estar volviendo atrás y desperdiciando las nuevas cosas que nos vienen, buenas o malas, pero son otras experiencias. Entonces si te quedas atrás no estás viviendo realmente. Lee El chico Wrangler, Ay, ya que... ¿Está Bueno, Chico Wrangler? Sí. sí, ¿no? Sí, está, Sí, Chico Wrangler. sí. Que además ese no estaba en ningún libro, aparte Sí. de Yesterday, ¿no? No, Ese estaba sí. Este estaba en Indicios Vehementes. Ah, vale. Dulce corazón mío de súbito asaltado, todo por adorar más de lo permisible, todo porque un cigarro se asienta en una boca y en su jugosa seda se humedece, porque una camiseta incitante señala de su pecho el escudo durísimo y un vigoroso brazo de la mínima manga sobresale, todo porque unas perfectas piernas, dentro del más ceñido pantalón, frente a mí se separa. Esto está muy bien leerlo aquí, porque esto fue escrito para una revista gay. Y estaba además ilustrando un dibujo de Belmonte, y si uno se fija, si el sujeto que lo está diciendo, en vez de ser una mujer, es un hombre, tiene más sentido todavía. Y tiene más sentido cuando en el momento que se estaba escribiendo, casi acababan de sacar del Código Civil, del otro, del penal, la homosexualidad como un delito. Lo de De peligrosidad social. Y claro, aunque se había salido del código, pero todavía todo el mundo lo seguía teniendo en la cabeza que te la podía buscar, ¿no? Si te quedabas mirando demasiado un anuncio, Sí. claro, te la podías cargar. O sea, ese poema fue escrito cuando la ley que había acá de vagos y maleantes, algo así, que era que perseguían a los homosexuales. O sea, No, era cuando ya la quitaron, pero acababan de quitarla, ya. ¿sabes? La cuestión es que la homosexualidad estaba penada por la ley de vagos y de peligrosidad social, que estaba también con los vagos y maleantes. Y la cuestión es que, bueno, pues aparentemente, pues la gente seguía adelante y demás, pero quien quería buscar las cojillas te la buscaba directamente y se la podía cargar. Ya. Entonces, claro, eso estaba, por ejemplo, en aquel tiempo, pues la gente para ligar, pues se ponía mirando los escaparates, que yo tengo otro poema hablando de eso, ¿no? De quedarse mirando los escaparates, y entonces ahí pues se hablaban a través del reflejo de ellos por el cristal y cosas de estas, pero siempre con el miedo que a lo mejor podía ser policía secreta, el que estaba ligando contigo. Entonces por eso tiene mucho más sentido el que diga todo por adorar más de lo permisible, si es un hombre, así es una mujer. Claro, el que no estaba en el libro era el de Calvin Klein, que me he Claro. quedado yo con ese, sí. Sí, el de Calvin Klein. Que ese sí que no estaba en el libro. No, ese fue para aquí. Porque eso se hizo para una... Ay, desde luego. Me meten en cada lío. Yo por ejemplo, de entrada a lo mejor digo que no. Pero después, como ya me han metido el gusanito, ya empiezo a pensar. Querían que escribiera una exposición que había, que escribiera un poema que lo diera manuscrito. Yo no quería dar nada manuscrito porque la gente que no tiene pudor, te escriben las cosas y luego viene un grafólogo y te hunde para siempre. Todo lo que hay. Entonces yo no quiero dar cosas de esas. Y aparte que no me gustaba mi letra y no me gustaba nada. Y además veía que una cosa de poema así manuscrito era una cosa muy aburrida. Lo hacía, era manuscrito porque además era Parker, la pluma, la que lo subvencionaba, lo sponsorizaba. Bueno, y yo estaba así. Y en esto veo
una revista, todos estamos hablando muy bien para este barrio, veo, claro, mira, veo el interview de Andy Warhol, ¿sabes tú? Y veo un anuncio de Calvin Klein y veo a un calzoncillo, el calzoncillo clásico de toda la vida, pero claro, no tenía los mismos resultados que lo que había visto tú toda la vida. Entonces cogí la foto de la revista, la hice que me la fotografiaran, bueno, como si fuera un publivía, apuesto como si fuera un publivía, y entonces hice como un graffiti escribiendo el poema por alrededor, dejando el calzoncillo en blanco y todo guardado por alrededor poniendo el poema. Entonces, claro, eso tenía mucho más sentido, porque no era exactamente autógrafo, aunque lo hubiera escrito con mi mano. Claro. Qué bueno. Léelo, lee el poema. Vamos, quien lo quiera ver, lo podéis mirar en internet, Sí, sale la imagen. yo lo he visto, si la imagen se encuentra. Y es muy resultona. Están los dispersos por eso, porque eso nada más que salió en esa exposición y aquí. Fuera yo como nevada arena alrededor de un lirio, hoja de acanto de tu vientre horma, o flor de algodonero que en su nube ocultara el más severo mármol travertino. Suave estuche de tela, moldura de caricia, fuera yo, y en tu joven turgencia me tensara. Fuera yo tu cintura, fuera el abismo oscuro de tus ingles, redondos capiteles para tus muslos fuera yo, Calvin Klein. Ana, ¿tienes tú algún, no sé si todos los poetas tienen un poema favorito que digas, este es mi poema? ¿Escrito por mí? Sí, claro. No, verá, sí lo tengo, pero verá, va cambiando. O sea, hay un momento en mi vida que escribo unos poemas y digo, ay, mejor que este, no me ha salido en la vida, ya no voy a escribir ninguno. ¿Sabes? Durante mucho tiempo fue los decibeles, me creía yo que era lo más. Después pues era no sé, estuvo entre Chico Wrangler y así como una pugna. Después pues también uno, pero también muchas veces no es ya que a ti te guste, sino que encima hay gente que te lo reafirma. Otro es el que será ser tú, que eso le encanta a la gente. Y poco más, ¿sabes? De repente va cambiando, de pronto te gusta uno mucho y lo estás leyendo continuamente y das de lado a otro. Pero después lo que es más llamativo, cuando al cabo de un tiempo lees cosas tuyas y sobre todo si no las lees en tu libro sino que las lees por ahí y te sorprende porque tú no te das cuenta que has escrito eso. Mira, me llama un poeta que está haciendo una antología de poemas vampíricos y que me quería dar permiso para que yo digo, pero si yo no tengo nada vampírico, ¿por qué no le coge a María Victoria Tencia que tiene lo del Conde de y tal? Dice, ¿cómo? Y dice, no, tú has escrito, y me pone un verso. Y digo, ¿yo? Y digo, me creía que como la gente escribe por ahí las cosas que le da la gana, pues estuve mirando Dios oscuro y en verdad lo había escrito yo. Se me había ido completamente. Claro, porque yo no lo había escrito como vampírico, pero realmente estaba hablando que los colmillos se lo estaba clavando en el cuello. Qué bueno. Pero vamos, sin trampa ni cartón. No era imaginación, era una cosa así. Y yo, de verdad que había pasado por alto semejante cosa y además se lo puse, digo, no te lo creerás, pero he ido a Dios oscuro a ver si era verdad lo que tú me estabas diciendo porque no me lo creía. O sea, que te olvidas de tus poemas, de repente dejan de ser tuyos. Ya claro, y porque como tú ya no estás en ese... Bueno, primero porque muchas veces los poemas dicen cosas que no estaban en tu intención. El poema sabe más que tú. Y sabe cosas que tú no tienes ni idea. Eso es lo primero. Y después porque tú ya estás en otro
claro, en otro rollo y de ninguna manera identificas eso. Pero eso también le pasa al lector. Tú lees un Sí, poema con sí. 20 años y te dice unas cosas y luego lees el mismo poema con Claro, 50 claro. y de repente ves unas claves que no habías visto con De 20. ninguna manera, claro. Claro, y además muchas veces tú dices, pero ¿cómo me podía gustar esto? Porque a lo mejor lo que estás viendo es una atrocidad y no te habías dado cuenta, te parecía una cosa muy bonita. O cómo yo no me había dado cuenta de la belleza que tiene esto. Es muy curioso cómo los libros van cambiando con nosotros mismos, ¿no? Y nos van también mostrando cómo somos, o mejor, cómo vamos siendo, ¿no? Porque ser nunca es definitivo lo que uno es, sino uno va evolucionando, va cambiando, sí. Y ves tu poesía de otra manera ahora. Claro. Entonces, Es muy curioso. Y ya te digo, si encima no lo veo dentro de mi libro, que no sé yo eso de que viene, pues mayor razón, por lo mejor decir, pero a lo mejor veo una cosa y digo, uy, esto qué bonito, o qué tontería más grande, y lo he escrito yo. Claro. Bueno, leemos otro poema que te guste a ti leer. Voy a leer ese que he dicho de que le gusta tanto a la gente, que Venga. será ser tú. Sí. Pero de alguna manera esto también es una poética porque es una preocupación que tenemos todo el mundo. ¿Qué será ser tú? Este es el enigma, la atracción sobrecogedora de conocer, el irresistible afán de echar el ancla en ti, de poseerte. ¿Qué será la perplejidad de ser tú? ¿Qué el misterio, la dolencia de ser tú y saber? ¿Qué el estupor de ser tú, verdaderamente tú, y con tus ojos verme? ¿Qué será percibir que yo te ame? ¿Qué será, siendo tú, oírmelo decir? ¿Qué entonces sentir lo que sentirías tú? ¿Hay algún poema en concreto que te pidan muchas veces que lo leas o que siempre digas, ala, ya estaba otra vez aquí pidiéndome este? ¿Hay alguno recurrente así? No, este sí. Este es uno que a la gente le gusta muchísimo, pero, por ejemplo, bueno, sí, este. Es que muchas veces, no, Porque a veces un poema se le queda en la cabeza a la gente y cuando pedido un poema, Sí, siempre hay veces que sí. dicen este. Sí, algunos no son recurrentes, pero, ay, es que aquí no va a estar. Aquí no va a estar. Pero bueno, de esto, porque, sí. Es que este le gusta a la gente, pero luego mucha gente se pone a llorar y todo, pero sí. Se llama Traficantes de Sueños. Antes de los reclamos, nadie sabía dónde estaba. Habían oído su nombre, como el de esas ciudades de las viejas historias. Quizá no existiera. Hasta que secretamente, sin que nadie hasta entonces se hubiera podido dar cuenta, llegaron de allá seres extraordinarios. Ropas distintas, relojes y cadenas de oro bueno, zapatos flexibles como cáscara, pañuelos de colores demasiado hermosos que huelen como flores nocturnas y se aprietan en el puño de un niño. De repente estaban por doquier. Como por descuido, las abultadas carteras abrían sus fuelles, billetes arrugados o flamantes, billetes grandes y blandos, suaves hojas sobre los mostradores de las tabernas, en las cajas de las apuestas o en los bolsillos del timador. Billetes que no se acaban jamás. Alegre lluvia de billetes, trasiegos de billetes, papeles que significan inagotables tesoros. Y entonces el padre entregó a la hija y enrolló la ganancia en su pantalón raído. Y entonces la madre entregó a la hija a cambio de una hipotética máquina de coser. Y entonces la hija, con la bendición del padre y de la madre, se fue con otras hijas a la fabulosa y desconocida ciudad de las viejas historias. Y la aldea se quedó sin hija. Nunca más se supo de ella. Las lágrimas que la hija y las otras hijas derramaron por el camino se secaron.
ya nunca pudieron volver. ¿Te puedo pedir uno de mis favoritos? ¿Qué? Que leas uno de mis favoritos tuyos. Sí, pero si está aquí. Está ahí. ¿Sí? Los cuerpos y los espacios. ¿Cuál? Los cuerpos y los espacios. Ah, ¿está aquí? Sí. Ese es mira, ese es otro. ¿Ves? En Deudas Contraídas, los títulos, vuelvo al vicio ese de cuestionar lo que se está diciendo. Porque, por ejemplo, Traficante de Sueños, que es el nombre de una película, y que se está hablando de Hollywood, precisamente cómo se está hundiendo con los sueños. Pero se quita de lo de la película y la gente, ay, Traficante de Sueños, qué bonito. ¿Qué bonito de qué? ¿Qué bonito de qué? Suena bonito, pero eso no es bonito. Y entonces lo de cuerpos y espacio que yo dice lo mismo. O sea, ¿qué es lo que nos han enseñado? Cada cuerpo ocupa un lugar en el espacio. ¿Eso es verdad? Pues veremos tú cómo no. Los cuerpos y los espacios. Cuerpos a quienes los espacios no les hacen sitio. Tienen que ocuparlo con violenta obstinación, con rebelde paciencia o rendirse. Cuerpos pervivientes de batalla, cuerpos testigos de catástrofe, accidentes o maltratos, cuerpos biodegradados por el designio de la enfermedad, cuerpos a los que se le han diagnosticado graves fallos en el sistema. Cuerpos tullidos, mutilados, desfigurados, despedazados, deconstruidos, formateados fuera de los estándares aceptables. Cuerpos que siempre estarán fuera, que son el afuera. Cuerpos rechazados, humillados, estigmatizados, desprotegidos contra la repulsión, contra el gesto involuntario del miedo. Cuerpos impropios. Cuerpos que no están previstos en el espacio urbano, en el espacio público, en el espacio doméstico, en la trayectoria de las miradas, en las caricias. Cuerpos a los que no se le asigna un lugar en el desmedido espacio del deseo. No me extraña que sea favorito. No me extraña que sea tu Me favorito. encanta ese. Sí, pero ¿sabes? Hecho eso, ¿no? El decir todos los cuerpos, no, porque todo el problema que se tiene para adaptar los espacios, para adaptar las cosas. Bueno, eso por otro lado. Pero por mucho que se adapte, no estamos hechos para admitir algo que no está dentro de un estándar. Es muy difícil. Entonces, bueno, casi todas las cosas, casi todos los títulos de Deudas Contraídas está así, ¿sabes? El coger una frase hecha o un mandato construido y contarlo de otro modo. Y nace de eso, ¿sabes? De esa manía de decir esto qué quiere decir de verdad. ¿A qué se refiere? Sí, pero que es una poesía tuya, ya es verdad que se sale muy Sí, distinta mucho, de claro. todo lo anterior, sí. Claro. A mí una imagen que me encanta de un poema anterior es a tu hermana y tú queriendo ser santas. Ah, sí, porque eso Eso es me verdad. encanta. Oye, tú. No, mi hermana no quería tanto ser santa, pero bueno, claro, yo Pero era tú la mayor, gustabas. claro, yo era mayor, pero yo quería ser santa y todo. Cambiando de tercio. Sí, sí. Vamos a ver, los poemas de todas maneras de los de Bernat de Arato no tienen nada que ver con todos los demás, aunque solo sean por una situación. Que es la situación de su creación, vamos, su circunstancia más que su situación. Todos los demás poemas, yo ya estaba sabiendo que estaba escribiendo un poema, que iba a publicar ese poema o lo que fuera. Pero esos no. Eso eran cosas que yo le contaba a mis amistades, por cosas que nos estaban pasando, que nos comunicábamos así, no yo, ellos también. Y nos contábamos algo y entonces pues ese era el lenguaje que teníamos para comunicar. Entonces, bueno, entre todos nuestros círculos pues había un niño monísimo que estaba en el seminario y que nosotros, claro, con mi hermana y yo, como estaba en el seminario, pues nosotros siempre pues estábamos muy respetuosas con él, no íbamos a
extralimitarnos ni nada. El niño iba a casa de mi abuela, al jardín, a coger flores para el Santísimo Sacramento o para el Belén o para lo que fuera. Sobre todo pues había de determinadas festividades que estaba vestido de seminarista, porque podía ir de particular, pero a veces venía vestido de seminarista con su sotana y su beca roja y todo lo parafernalia. Y claro, pues nosotros ahí sí, vamos, poniendo el freno de mano. A nosotros, ¿no es? Y de repente me llama mi hermana y me dice, no te lo puedo creer. Se ha salido y se ha casado con la provocona. Que nosotros decimos, vamos, por Dios. Encima que nosotros hemos estado tan formales. Y ya uno piensa. Y tú dices, bueno, pero vamos a ver. ¿Quién te dice ese niño, por mucho que estuviera en el seminario, sabía lo que estaba haciendo por las noches? Y que, claro, el estar resguardando una cosa que no sabíamos si era resguardable o no, o lo que fuera. Y entonces ese poema se lo escribió mi hermana Celo Bandera para divertirme del asunto. Y entonces los poemas de los devaneos de Latos los puedo contar en ese orden de cosas. De cosas que teníamos entre unos y otros, y te puedo contar la anécdota, te puedo contar todo lo demás. Claro, eso cambia inmediatamente cuando eso se hace público y de repente es una bomba para todo el mundo cuando yo eso lo estaba haciendo de una manera completamente... Claro, sí, hombre, yo cuando lo mandé al concurso era para ganar el concurso, naturalmente, pero nada más. No pensaba que hubiera tenido esa repercusión, más que nada. Y... yo no lo voy a leer, pero que como digo, todos los devaneos pues tienen esa característica que luego los otros no. Los otros ya no tienen esas claves secretas, tienen las claves poéticas normales, pero no las familiares, porque esto es todo puro, ¿sabes? Pura anécdota. Me encanta porque lo lee de la primera edición. Ya. Sí, porque es la que conozco, toda estoy familiarizada. Ahí sabes dónde están. Y cuando al jardín contigo descendíamos, evitábamos en lo posible los manzanos. Incluso ante el olor del heliotropo enrojecíamos. Sabido es que esa flor amor eterno explica. Tu frente entonces no era menos encendida que tu encendida beca. Sobre ella reclinada con el rojo reflejo competía. Y extasiada, muda te espiábamos. Antes de que mojáramos los labios en la alberca, furtivo y virginal te santiguabas y de una infinita gracia te vestías. Te dábamos estampas con los bordes calados, igualitos al platito, iguales al platito de pastas que con el té se ofrece a las visitas, detentes y reliquias en los que oro cosíamos y ante ti nos sentábamos con infantil modestia. Mi tan amado y puro seminarista hermoso, cuántas serpientes enroscadas en los macizos de azucena, ¿qué sintieron las rosas en tus manos que así se deshojaban? Con la mirada baja, protegerte queríamos de nuestra femenina seducción. Vano propósito. Un día, una turgente púrpura, tu pantalón incógnito de pronto estirará y Adán derramará su provisión de leche. Nada podrá parar tan vigoroso surtidor. Bien que sucederá, aunque nuestra manzana nunca muerda, aunque tu espasmo nunca presidamos, bien que sucederá. Y no te ha de salvar ningún escapulario, y ni el terrible infierno del albo catecismo podrá evitar el cauce radiante de tu esperma. Claro, cuando explicas la historia que hay detrás, claro, se entiende el poema de otra manera. Sin explicar las historias que hay detrás, claro, así tal cual. Claro, es que, claro, la gente se lo toma en serio. Claro, pero ahí te das cuenta de lo que es la poesía. Que cada uno lo lee como quiere. Esto es imposible que la gente sepa cuál es la verdad, porque, claro, hasta que yo no lo cuente. Pero no importa que yo lo cuente, porque es que mucha gente dice, la poesía no se debe contar. ¿Por qué no? Si la poesía está por encima de la anécdota que yo te estoy contando. Y la prueba es que sin saber de qué va, funciona. Claro. Y ya cuando lo explicas no te digo. No, claro, pero ya se da cuenta la gente que era para risa. No, claro.
Pero con la anécdota es mucho más interesante, Sí. mucho más rico el poema, ¿eh? Más Nos gracias. va a tener que explicar todo el libro. Los libros no, pero los devaneos Todo con el todo. libro de los devaneos, Los digo. devaneos con todo gusto. Con todo gusto porque es una historia que era hermética, porque además que salía de entre nosotros, pero ahí se explica lo que hace la palabra poética, Claro. que no hace falta que lo sepas para que te funcione. Y ahí la gente se ha hecho todo lo que quisiera y que está bien porque si el poema obedece a esa fantasía, pues perfectamente, no tiene por qué... Pero de hecho un ejercicio genial sería leerlo sin saber nada, ver qué te provoca, escuchar la historia y volverlo a leer. Claro. Sí, Que claro. probablemente te provoque otras cosas del mismo poema Claro. en el mismo instante de tiempo, ¿qué? O sea, quiero decir, en una hora, solo por tener una información o no tenerla. Sí, ¿no? sí, sí, no, es que es muy llamativo eso, ¿no? Pero eso también es lo que hace la poesía. Y bueno, claro, fíjate, como algunas veces la poesía dice, como he dicho antes, cosas que tú no sabes y sabes más de la cuenta. Yo este poemario lo terminé con los siguientes versos. No me pidáis que vuelva, pues la inocencia es irrecuperable. Y es verdad, o sea, la inocencia con que se escribieron estos poemas ya no, de ninguna manera. De ninguna manera. Ahí ya se acabó esa espontaneidad o esa complicidad, ¿no? que tenía yo con todo este grupo de amigos y de familia y demás. Claro, pero eso es igual que lo que hemos hablado antes, que tú evolucionas, tu poesía evoluciona y va cambiando. De esa misma manera, tú no puedes volver No, por eso- atrás a no, ese no, no. punto donde estabas cuando escribías No, estos de ninguna nada, manera. ya no. Mira, primero, en esa época, como rebobino. Todo el mundo, claro, habla de los años horribles, de la dictadura y todo, y que lo fueron, pero en esos años mis hermanos y yo vivíamos en la casa de los 7 balcones, que eso te lo he dicho yo, que vivíamos en la casa de los 7 balcones, tenía 7 balcones. Y claro, nosotros pocas zonas y todo lo demás. Y allí vivíamos los 4 solos. Mis padres estaban en la casa de al lado. Y entonces allí, pues venían muchas amistades, que eran todos, sobre todo chicos, venían allí, porque estaban mejor en mi casa, que no había personas mayores, ni había nada, que estaba dando vuelta por la calle Real, que era la única cosa que teníamos nosotros que hacer allí. Y ahí se desarrolla una serie de lenguajes, ceremonias, y bueno, la ceremonia también era lenguaje en cierto modo, y una manera de comunicarnos especial. Teníamos, por ejemplo, una habitación de negro. Y allí pues hacíamos, ¿vale? Como digamos el centro de todas las periferias que hacíamos, que entonces no sabíamos si que existían los happenings, las performances, claro, todo ese tipo de cosas que luego se han hecho. Pero os voy a contar una de ellas. Bueno, normalmente siempre a uno de nosotros le decíamos que no viniera, formábamos la cosa y a los pocos días le decíamos que viniera y él no sabía a qué iba. Entonces, en esa ocasión le habíamos preparado, era un homenaje a Afrodita y su cortejo. Y entonces estaba Eros, Antero, Afrodita, Psique, Baco, Himeneo, toda esta gente. La habitación que era toda negra y tenía una lámpara de estas que subía y bajaba. En ese sentido, ahora no importaba que bajara y subiera, pero en otras ocasiones daba mucho juego que subiera y bajara. Y le pusimos alrededor un cilindro con unos agujeritos formando las Pléyades, con lo cual las Pléyades estaban flotando en el negro. Y lo que queríamos empezar la ceremonia con un verso de Mutanabbi que decía: las Pléyades se deshacen en el horizonte como un ramo de jazmines. Porque eso sí, la poesía era continua, la poesía la hemos tenido a machamartillo.
mezclando Roma con Santiago, eso es verdad, pero siempre. Y como era eso, como un ramo de jazmines, pues queríamos hacerle una ofrenda a Afrodita de jazmines. Y a mí se me encarga por medio de un poema, porque depende de cómo se nos encargaran las cosas, se tenía que responder de esa misma manera. O sea, si a mí me mandaba una esquelita diciendo, debido a que las lluvias han despertado los zorros, yo tenía que hacerlo una cosa con esa misma construcción, ¿no? O utilizar una oración de participio o lo que fuera. O si era un poema, pues era un poema. Entonces, por medio de un poema, me dicen que yo coja los jazmines. Entonces yo me hago un recorrido por todas las tapias, porque abajo están todos los jazmines, pero ese día había una levantera horrorosa, se había llevado los jazmines, se había llevado todo. Y ya había que buscar una solución. Entonces, esto me lo sé de memoria porque luego lo utilicé en una de las obras de teatro del grupo Metáfora que yo tenía allí con varias gente también, con muchas de estas personas que son protagonistas o son los destinatarios de muchos de los poemas de los deberes. Y entonces, bueno, pues yo contesté de esta manera. Ya no hay jazmines. El llanto de la noche los llevó a otro sueño. Qué pena de blancura derramada. Qué pena de muerte tan pequeña, tan niña. Sin temblor se quedó mayo. Se han quedado sin espejo las estrellas. Los jazmines han muerto. El viento se llevó a jazmín y a primavera. Los he buscado y buscado, y al no encontrar sus pequeñas palabras, no tengo más remedio que llorar y decírtelo. Es muy triste que de pronto la noche se quede sin jazmines. Y así estábamos. ¿Pero qué edad tenías tú en esto? No sé, yo estaba viviendo en esa casa desde los 15 años hasta que ya me vine de Madrid. Pero es verdad que cuando me vine a Madrid a los 18, las vacaciones pues las pasaba todavía ahí. Y entonces, bueno, pues hacíamos lo que llamábamos bacanales, pero las bacanales, como digo, eran performance, eran otras cosas. Pero qué gozada, ¿no? Hacer eso en lugar de estar en TikTok y decir... Pero mira, cuando mi hermano y el que luego fue mi cuñado se fueron a la mili, pues entonces le hicimos un cortejo para despedirlo y entonces iban ellos precedidos por Ares, uno que era Ares, iban por una procesión. Y formamos una tríada capitolina. Bueno. Yo era Juno, mi hermana era Minerva, mi hermana casi siempre era Minerva porque tenía los ojos más verdes que yo. Y entonces era Minerva, y bueno, estaba Zeus y demás. Y entonces, bueno, pues le dimos un amuleto. Entonces, un amuleto tarteso que con la siguiente recomendación, ¿no? Que diciendo, era costumbre entre los tartesos entregar al amigo que marchaba un amuleto con esta inscripción: tú que me llevas, sé dichoso. Y la inscripción estaba en tarteso, escrita en tarteso, lo habíamos visto nosotros en un libro. Y entonces le dimos todo eso para que se fueran en paz. Y entonces siempre estábamos haciendo cosas así. Y claro, de ahí pues salían los textos, salían las cosas. Porque tú has sido teatrera desde toda la vida, claro, el teatro además te ha acompañado toda la vida. Mira, a ti. El día del Jueves Santo hacíamos el Día del Amor Fraterno Sensualizado. Y entonces poníamos nosotros nuestras camas, camas turcas, eran sobires con patas, y la poníamos como si fueran unos triclinium. Nos quedamos ahí y hacíamos la comida romana. Y mientras estábamos haciendo la comida romana, que lo habíamos visto en el libro de las instituciones, con vino endulzado y todas esas cosas, entonces empezábamos a recitar, lo dedicábamos a Eros, el divino Efebo. Y entonces, bueno, pues empezábamos con la égloga segunda de Virgilio y íbamos bajando hasta llegar con Carlos el Mundo de Ori. Pero qué nivel, o sea, qué nivel. Pero que estábamos así, que no es tontería, que claro, la gente se cree, pero no, es que nosotros jugábamos con eso. Y entonces la gente
claro, habla de los dioses, pero bueno, es que si nosotros éramos, sí que nos vestíamos de dioses todo el día. Estábamos con los peplos y con todo lo demás. ¿Y cómo nace eso, Ana? O sea, entre tu hermana y tú No le tenemos 4 hermanos. Mira, nosotros éramos los Dioscuros, por eso se llama, mi libro son los Dioscuros. Sí. Porque claro, éramos Castor, Polo, que Clitemnestra y Helena. Entonces, Lo normal. éramos los Dioscuros. Cuando nos conveníamos eran los Dioscuros, pero cuando no nos convenía, pues yo era Afrodita, o yo también he sido de estas representaciones, ¿no? También era la Diana infernal, la divina Hécate y todo eso. Y ya te digo que eso era una manera de... Pero hay los 4 iguales, que son muy complicados. Claro, pero es que O teníais, sea, teníais los 4 No, ese porque rollo. yo teníais era una con conocimiento de la mitología excepcional, o sea, que Claro, no pero era mira, normal tampoco. Pero mira, primero, yo era la mayor. Entonces ahí se hacía lo que yo decía. Claro, a eso me refería, digo, ¿cómo Claro. nace eso? Yo hacía lo que yo decía. Pero es que además estábamos con otros amigos que estaban en el Mopire. Entonces, yo me acuerdo, una vez en Sevilla, estaba yo presentando un libro y resulta que estaban 2 de ellos ahí. Digo, Bueno. hacer favor de contar esto que no para que vean que yo no me lo estoy inventando. Porque, claro, entonces, sí, yo hice de Virgilio porque hicimos un homenaje a Dante. Y entonces el que iba a ser de Dante, que no sabía que él era Dante. Entonces cuando llega a la casa se encuentra un ramo después de caballero y ponía homenaje a Dante. Entonces ya llama y entonces se encuentra a Virgilio y Virgilio le pone como una cosa así con una capucha y una corona de hibisco y entonces empieza un mortal procedente de la luz del sol. Yo soy Virgilio de los montes de Mantua, el parlamento que le habíamos hecho. Y entonces lo iba llevando a los infiernos y allí yo. Es que es alucinante. Yo diría ahora un chico de 18 años de ahora que venga, que viene Dante, que vete para allá, que vamos a ir a los infiernos. Que Virgilio te espera, que Virgilio te espera. Ah, no, pero lo pasábamos muy bien porque Claro. porque estábamos, no solamente porque estábamos haciendo eso, que lo teníamos que escribir, teníamos por ejemplo, claro que discurrir todo eso. Por ejemplo, todo estaba oscuro, en eso lo de Dante, todo estaba oscuro, entonces para poderse guiar, pues lo que hicimos era poner varitas de incienso con los puntitos, ¿no? Como si fueran las cosas estas de los aviones que te dicen por dónde tiene que salir. Y cuando nuestra frase, cuando entrábamos en el recinto sagrado, es decir, ábranse las puertas del Erebo. Entonces se abrían las puertas del Erebo y le caía flores que teníamos en la canastita, le caían flores y entonces... Qué maravilla. Y eso, o sea, lo mismo que empezaba diciendo, ábranse las puertas del Erebo, luego terminaba cuando ya aquello ya llegaba a un punto máximo, no sabíamos qué hacer, entonces decimos, y ahora el desenfreno. Y tocábamos el Inagada da Vida. Madre mía. Ahí, ya, pura percusión. Pues es increíble, de verdad. Qué gozada. Y el Frontnowon este de aquí era la música que pusimos para que Beatriz fuera donde... Adelante. O sea, que tiene ahí su... Sí, sí. Sí, yo tengo muchas cosas de ahí, son músicas de esa época, títulos de músicas de esa época, porque la teníamos muy recurrente, echábamos mano de todo ese tipo de hilo musical, digamos, o de banda sonora. Qué bueno. Madre Qué mía. buenísimo. Qué mundo. Y luego así, que el teatro te ha acompañado toda la vida. Sí, ¿sí? Toda sí. la vida. Sí, También has escrito teatro. sí. Bueno, de hecho, eso también lo digo yo, lo primero que mostré al mundo mundial a los 8 años fue una obrita de teatro, que además hice todo, en el sentido que la escribí, hice el casting, ensayé con todas, me traje todas las colchas y todas las cortinas y todas las cosas Con 8 años. de mi casa y lo pusimos en el colegio, pero nos dejaron el escenario y lo pusimos. Y yo que era una niña bastante tímida, y me embarqué eso, no sé yo por qué, me dio ahí decir, esto tiene que ser por fuerza.
Yo era muy tímida y no solamente eso, que tú imagínate, yo tenía mucho miedo muchas veces, no miedo, sino sí precaución por hablar, porque claro, se podían reír de mí de aquí a las Cibeles. Claro. Entonces, Sí, porque no decías cosas que decían otros niños. no, por Tú eso. tenías un mundo aparte. Claro, yo tenía siempre una precaución porque digo, a ver, pero bueno, eso me salió bien, mira. Qué maravilla. Tengo que decir que la foto de la portada es la foto Sí, del libro que se hizo, te la hiciste para este Sí. libro. O sea, que es la de la primera edición. Que luego también está dentro completa, pero esta se la hizo para el libro. Que me acabo de acordar. He cortado un poco esto. Sí, bueno, pero también es mejor que lo diga, no se vaya a creer que yo doy fotos caducadas. Entonces, claro, yo suelo dar la foto en su tiempo y lugar. Y además el libro se acabó de imprimir el 15 de mayo, que es el cumpleaños que ha sido el cumpleaños de Ana. Así que todo... Y luego tiene el detalle del colofón, que quien conoce Torremoza sabe que los colofones siempre me gusta poner algo, porque Ana acaba de reeditar La mano de santo, y entonces es la mano, para hacer un guiño como al libro que acaba de reeditar, es La mano de santo y las 5 estrellitas con los 5 poemas y el 5 que siempre vaya. Además es el 15 de mayo, el 15 del 5, o sea que es que verdad que lo estuvimos hablando, Sí. que todo iba alrededor del 5. Así que es el... Pero bueno... cosas. O sea, es que tienes un mundo, Ana, y una infancia y una vida que ahora mismo es impensable. Sí. O sea, es impensable que chicos de 10, 12, 18 años estén recitando a Virgilio. Impensable. Yo tuve la suerte, sí, yo de verdad tuve la suerte de quedar con estas personas, porque bueno, yo a mis hermanos hasta cierta edad lo podía yo manipular, pero que vengan gente de fuera y apoyen el asunto. Y el conocimiento de la mitología, o sea, que ahora mismo... Sí saben, pero saben la nórdica. Sí, la nórdica la dominan. Será por Juego de Tronos o algo así. Por lo que sea, no, pero la nórdica la tienen bien dominada, ¿eh? De verdad, sí. Hombre, cada generación tiene unas claves o tiene unos conocimientos. Sí. Y claro, a lo mejor no saben lo que sé yo, pero saben otras cosas que yo no sé. En mi casa, desde luego, lo que es verdad es que como hemos tenido muchísima libertad y hemos tenido muchos libros, pues lo teníamos fácil. Pero, vuelvo a decir, he tenido la suerte de que tenía a gente alrededor que quien no sabía sí se prestaba a saber, entonces era lo mismo, ¿no? Y es verdad que nos gustaba eso mucho. Bueno, yo estoy contando todo esto, pero también nos poníamos, o ellos se ponían más, en los vaqueros, en los palos de las fregonas, nos echábamos una colcha y hacíamos los guardainfantes a vestirnos Marianita de Austria. Y entonces, bueno, pues a lo mejor cantábamos Romance de Valentía o algo por el estilo. O sea, no vaya a creer que todo era el Olimpo. No, también estaba el momento y la zona, ¿no? Y en ese momento, pues claro, la canción española pues triunfaba mucho. Y bueno, también tenía su espacio. ¿Os dais cuenta? Y era en San Fernando. ¿Eh? Que la vivienda era en San Fernando, a lo de Cádiz. Sí, en Cádiz. ¿No? Sí, en San Fernando. Pero un hermano cañella. Oye, os dais cuenta que no podemos tirar aquí toda la noche hablando Ya. con Ana, contando las historias, Nos cansamos. Es que estoy viendo la hora y digo, oye, es que no se nos ha pasado. Ana es lo que tiene, que te pones a hablar con ella y llevas 3 horas y no te has dado cuenta. Sí, claro, es verdad, pero claro, si empiezo a tirar hilo, empiezo yo a contar esas cosas Y aparte, bueno, estamos hablando hoy de esto, pero que tú le preguntas a Gertrudis Gómez de Avellaneda, o sea, Bueno, todo claro. es que da igual el tema que... Bueno, el libro que acabamos de sacar también, bueno, eso hay que decirlo, sí, hay por que favor, decirlo. es que eso hay que decirlo. Pues hemos editado un entreacto de Feliciana Enríquez de Guzmán, que es del siglo XVII,
que es un entreacto de poliamor del siglo XVII. Bueno, Que es así de moderno, esta señora. Es que un gente- disparate, es una cosa lo es. maravillosísima. Que el prólogo lo ha hecho Ana. Sí, a mí bueno, siempre me ha fascinado la historia esa, porque ella escribe Los jardines y campos sabeos, que es bueno, una historia que ella lo escribe con la regla de las 3 unidades, todo muy clásico y tal, y de repente hace los entreactos y cuenta esa historia, que son las gracias mozas, que eso no me digas tú, y ahí lo de los cuerpos y espacio, no, esos cuerpos tienen espacio, porque eso es un jorobado, un cojo, no sé qué, pero ellos tienen su público. Y ella también. O sea, entonces es genial cómo se atreve a escribir una cosa tan divertida, pero tan disparatada. Sí, porque son 3 hermanas que no saben elegir, no pueden y al final se casan las 3 con los 6 bajo el beneplácito del padre, que dice, pues mira, entonces voy a tener 38 nietos, va, fenomenal, muy bien, que se casen todos, se casen todos. Es buenísimo. Así termina con una boda múltiple, claro. Y eso, nos hemos divertido mucho haciendo ese libro, la verdad. Sí, no, es que es eso, ¿no? Va haciendo juego de palabras, va haciendo, jugando con todo lo que se está diciendo, ¿no? Es muy especial. Ahí te das cuenta que está todo inventado. Sí, Todo inventado. además, El poliamor ya existía en el siglo XVII. sí, lo más, sobre todo lo más maravilloso que es que de Feliciana no se conoce nada más que eso. Y que eso, lo único que se conozca, tenga dentro esa joya, eso es, vamos, Una como un suerte. milagro. Claro, y lo representaban delante de curas, de... Que no, que la representaban las monjas. Eso, que lo representaban... Bueno, es que... Es que sí, sí, eso, es que eso se lo escribe a sus hermanas monjas, porque en los conventos se hacía teatro. Y además las monjas hacían de hombre, mujer y perro y gato. Y la cuestión es que ella se lo escribe a sus hermanas, que eran franciscanas, y en la dedicatoria lo pone para que los represente con sus amigas, que son las que estaban en religión con ella, para celebrar las bodas celestiales con el esposo místico, o sea, Bueno. para celebrar las bodas con nuestro Señor Jesucristo, un poliamor. Y ahí no pasaba nada. No pasa nada. Y, Todo bien. claro, y luego, no solamente contenta con eso, eso se representa cuando llega el rey a Sevilla. Porque bueno, se puede decir, estaban ahí escondidas y nadie, no, llega el rey a Sevilla y entonces le ponen la función para que vean esas cosas. Maravilla, Y se lo había encantado. Claro, tú imagínate, además ese rey, lo que le gustaba el golferío. Pero bueno, lo que tú decías de Gertrudis y de todo, que hablemos de lo que hablemos, Ya. Ana nos va a comentar lo que queráis. Porque es una maravilla. Bueno, sobre pues todo. podemos otro día hacer otra sesión. Otra sesión. Sí. Ahí los que no conocíais a Ana, estad atentos porque Ana suele hacer paseos Sí. literarios por Malasaña, Con las- temáticos, con las ediciones deliciosas. Sí. Vale. Mira, es que Una maravilla. en el Eso es barrio una de la gozada. Maravilla, el barrio de Maravilla, que es lo que ahora se conoce como desde los años 80 se llama Malasaña, pero ha sido Maravilla, tiene muchísimas mujeres interesantes que estuvieron viviendo ahí. Mira, ahí está el libro. Es una maravilla. Tiene unas ilustraciones, Y, además, sí, los textos. y el libro está ya planteado, el libro está planteado también por un recorrido. Ábrelo, venga, ábrelo. Y disfrutarlo. Eso es la ardosa. Sí, la rosa. Y la cosa es que el libro, eso no está por orden cronológico ni alfabético ni nada, sino Sí, siguiendo. De- Y yo hago cuatro caminos diferentes, porque claro, no se puede abarcar todo. Entonces uno es la literaruta, porque es la que tiene más escritoras, aunque luego hay otras que no entran en la literaruta, pero entran en otras. Otras que son las estudiantas, que son las que tienen que ver con la docencia. Otra que es, tiene el lema de Pardo Bazán, que es La luz en la batalla, que habla de las heroínas del 2 de mayo, pero también las políticas, habla de todas estas.
y luego otra que se llama Pelaje y Alcurnia, porque empieza con las verduleras y termina con la princesa Ratatouille. Entonces es un recorrido bastante variopinto. Y es muy interesante que en un perímetro tan reducido haya tantas mujeres sobresalientes. Pero mira, después me he enterado, pero lo tengo que confirmar, que en la calle Fuencarral vivió Adelina Patti, que era una cantante, vamos, muy celebrada en su tiempo. Lo que pasa es que no sé en qué acera, si en la de la Telefónica, que entonces pertenecería a Maravilla, o a la otra, que entonces no. Yo sería Pero, Chaco. pero de todas maneras, ella es una maravillosa que merecería estar ahí. Que la maravillosa de esta María Dolores de Pablos, la que acabamos Sí, de publicar de... sí, porque ella vivió en la calle Manuela Malasaña. La que fue fundadora de Versos con Falda, que estábamos hablando antes. Sí, además de ser fundadora de los Versos con Falda, María Dolores de Pablo también fue una astróloga muy célebre, muy celebrada, y lo digo siempre cuando comento con gente de la astrología, hablo de ella, todo el mundo dice mi maestra, y eso no quiere decir a lo mejor que hayan ido a sus clases y habrán leído sus libros, la consideran una maestra. Que fundó la primera escuela de astrología de Madrid, esta mujer, y tuvo cientos y cientos de alumnos llegó a tener. Y luego con publicaciones que se siguen todavía sus libros. Claro. De verdad, un descubrimiento, porque yo no tenía... Claro, porque es que esta mujer publicó 6 libros, o sea, 3 en el Versos con Falda y otros 3 en una revista de Canarias y poco más, y nada más. Y cuando hicimos la investigación de Versos con Faldas, su hijo nos dio una caja y nos dijo todos los poemas de mi madre, inéditos. Wow. Y eso es como, o sea, bueno, o sea, no nos dio un infarto a Fran y a mí que estábamos haciendo la investigación como diciendo, bueno, esto. Y claro, nosotros la conocíamos por fundadora de la tertulia Versos con Faldas, pero es que habíamos leído 6 poemas de ella en todo. Y cuando su hijo nos da aquello, es como que, y empezamos a leer. Porque claro, puede haber mucha gente que escriba, que te dé mi madre escribía, y te encuentras cada cosa, pero no. O sea, es que fue un descubrimiento, ¿verdad? Es que son unos poemas mezcla mucho astrología, mezcla muchas cosas esotéricas, mucho de la vida. Y además, lo que sale en Versos con Falda no tiene nada que ver. No. Mira, es muy llamativo cuando hacen unas antologías, gente que no conocen bien la cosa, y yo no sé, parece que no cogen el espíritu de esa persona. Le pasa a Concha Méndez con una cosa que hizo su yerno. Pone unos poemas de Concha Méndez que si tú te crees que esa es Concha Méndez, tú dices, bueno, ¿para qué hay que recuperar a esta autora? ¿Para qué? ¿Sabes? ¿Para qué, hombre? Tú no tienes poemas flojos. O poemas que ya no tienen, ya están más que pasados de rosca en este mundo, claro, que estuvieron en su tiempo bien, pero que ahora no dicen nada. Pero sin embargo luego te metes en la obra y te das cuenta que no, que la cosa no se acaba ahí. Le pasa, los 3 poemas que tienen Versos con Faldas que recogió Adelaida no tienen nada que ver con la obra de ella. La obra de ella, sí. No, o sea, que no representa nada. Pero esos tesoros son esos tesoros literarios. Esas cosas son las cuando vas a un archivo y descubres un inédito, un hijo te da una caja de poemas, es como que, de verdad, eso es lo más emocionante que le puede pasar a un editor, de verdad. Lo más emocionante, que te pase eso, esos descubrimientos, esos tesoros, esas cosas que sabes que están ahí ocultas o no sé. Eso. Encima una editora detectivesca como tú, que tú eres muy así. Sí, claro. La búsqueda de estos tesoros es lo mejor. Y la ilustración de ella es de la misma fotografía que sale en la portada, del libro. Sí. Así que vive en Malasaña. Que está preciosa, la foto es preciosa. Así que oye, qué tarde tan estupenda, ¿no? Estamos pasando aquí en la cama con Ana.
Bueno, hoy todo gira alrededor del 5, estabais comentando, ¿no? Sí. Y además a Ana le gusta mucho el orden y el tema de los números. Creo, si no me equivoco, que ha leído 4 poemas y la cosa va de 5. ¡Qué buena observación! ¡Qué buena observación! Muy bien. Pues nada, ahora completa, pues sobre todo por estar equilibrados. Claro, No sé sí, que sí, sí. te vayas de aquí con angustia. El broche final. No sé cuál. Ah, bueno, pero sí, ya está. Porque acaba de salir por aquí. Mira, este es otro que no ha salido, salió en unos pliegos, en el Camaleón. Y además para terminar con buen rollo. Salió en unos pliegos de Málaga, el Camaleón, y aquí. Y ya está. Y se llama Pasión y martirio de la devota de San Francisco de Catania en el siglo Franco Battiato. De rosa se tiñeron las paredes y a su sangre tornó la adolescencia, el tiempo en el que el corazón era una tierna orquídea que lloraba de amores y de música. La trasverberó el dardo de un ángel invisible en la mitad exacta de su inviolado pecho, donde una lentejuela extendió su dominio manchando la batista de su blusa implacable. Un ángel, un violín y el mismísimo coro de la escala le abrieron un estigma de ternura con la ovalada forma de los besos. A un sentimiento nuevo, renacida, alcanzada en su centro, en su íntimo centro de gravedad, cayó sobre el currucucú de las palomas. Despojada de toda voluntad salvo la de perderse, hizo colas larguísimas en la escuela de idiomas solo por adorarlo en italiano. Pintó jaculatoria, Bauglioté por el metro. De interflora a interflora fue fundiendo su visa. Se quitó de los whisky y el gin tonic para comprarse todos sus casetes y la mejor butaca del concierto. Por la estrecha península, de arriba abajo, rápida como una cremallera, lo persiguió incansable, sumisa a la mecánica celeste y sus designios. Hasta que su marido se cansó del asunto, de repartir su sueldo entre Iberia y la EMI, y le quitó la firma y el trasiego de la cuenta del banco. Ella ahora no tiene más remedio ni otro disfruterío que rezarle, una aguja en la mano y otra en el microsurco. La blanda espuma de los auriculares enciende un sol mayor en la frágil tulipa de su oído entregado. Hay un vaivén de alga por sus muslos, en sus rodillas rauda la plata de los peces serpentea y en su vientre una llama le muerde con dulzura. ¡Ay, Franco, Franco, Franco! Gime imprudentemente, bordando en sus embozos iniciales inglesas que al instante se vuelven pasionarias. Compromete a su ángel a que vaya indagando por todo camerino del universo mundo en dónde está colgada su chaqueta. Es de Armani, le dice, llénale los bolsillos de amor hasta los bordes o no te quiero más y me condeno. Y es su alma quien custodia al custodio cuando parte y se entra con él por los teatros. Ay, quien fuera, por Dios, su camarista, quien en su camerino gobernara, quien le asistiera, plancharle el pantalón, sacar las rayas rectas como a plomo, el cinturón pasar por las trabillas, tendérselo entreabierto, la bragueta abrochársela, calzarle los zapatos y a sus pies prosternada como una magdalena, atarle los cordones, ablosar su camisa, anudar su corbata bajo el rígido cuello, prender los pasadores de sus puños y deslizarle al fin y ajustar su chaqueta. Conversión singular. Toda la vida de vistiendo chulo para no acabar vistiendo santo. Bueno, qué maravilla, qué tarde. Pues nada, ya Pues ya está. creo que hemos rematado. Podríamos seguir, pero hemos rematado muy bien. Pues Genial. muchas gracias. Gracias a vosotros.